Yo abro mi mente, abro mi corazón y abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy en la mañana compartimos un poquito. Si usted no escuchó el primer servicio, lo invitamos a que lo escuche. Estuvimos hablando un poquito acerca de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cómo Dios nos creó, ¿verdad? Voy a recordar algunos puntos así muy breves, ¿verdad? De que vimos que Dios nos creó a su imagen. Así lo dice la palabra en el libro de Génesis 1:26 y 27, no lo vamos a leer ahorita, pero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, Dios hizo al hombre perfecto. Dios hizo al hombre perfecto, lo puso en el jardín del Edén. Hoy cantamos algo ahí acerca de el jardín del Edén, en donde Dios nos puso, pero dice que nuestro orgullo nos sacó de ahí, ¿verdad? Y definitivamente vimos cómo el corazón del hombre, ¿verdad? Por no guardar los mandamientos de Dios, no guardar lo que Dios estableció que tenía que hacer el hombre en el jardín del Edén, pues esa imagen de Dios a la que Dios los había hecho al hombre y a la mujer, se perdió ahí en el huerto del Edén. Y dejaron de ser perfectos porque dejaron entrar las tinieblas a su corazón. En lugar de alimentarse del árbol de la vida que es Cristo Jesús, pues ellos decidieron alimentarse con el engaño de la serpiente. Vimos cuál es el propósito ahora por el cual Dios nos está llamando, ¿verdad? Es un propósito que ha sido eterno desde antes de la fundación del mundo. Dice ahí en Efesios, y leamos esa cita por favor. Efesios, esa es de nuestras citas predilectas, porque ahí vemos cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó. Ya la palabra de Dios dice que Cristo Jesús vino para salvarnos, ¿verdad? Para salvarnos de la paga del pecado, pero también hay otro propósito que es más allá de la salvación de la paga del pecado, y es que nosotros lleguemos a tener nuevamente esa imagen que se perdió en el Edén, que se perdió en el jardín del Edén. Que lleguemos a tener esa imagen, esa naturaleza, esa mente, como dice la palabra, los pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos, y lleguemos a ser uno en fe, uno en carácter, uno en naturaleza con el Señor Jesucristo y por ende con nuestro Padre Celestial. Y en Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahorita vamos a ver algunas de esas bendiciones que Jesús dejó para que nosotros podamos cumplir el propósito en nuestra vida. Y dice: según nos escogió en Él, o sea en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. La palabra santos es consagrados, apartados, dedicados a Dios, ¿sí? Y la palabra sin mancha, o las palabras sin mancha, significa de limpio corazón o perfectos, ¿verdad? Y esa palabra perfecto, lo vimos en el primer servicio, significa ser maduros, ser completos, cuya obra de Dios haya sido completada en nuestro ser, ¿verdad? Que nuestro corazón sea conformado nuevamente al corazón de Dios. Entonces, básicamente eso fue lo que vimos en la mañana, y pues vimos ahí cómo el llamado de Dios siempre ha sido que seamos perfectos. Ese mismo llamado que le hizo a Adán de mantenerse en esa perfección, también se lo hizo a Abraham. En Génesis 17 aparece ahí el llamado que le hizo a Abraham de ser perfecto. Luego vimos cómo al pueblo de Israel también, cuando se dio esa salida de Egipto para la tierra de Canaán, el llamado que Dios les hizo de ser perfectos. Y ahora el Señor Jesucristo nos imparte a nosotros la misma visión en Mateo 5:48, si me lo pueden poner así para que sea más rápido. Ahí nos impartió la visión el Señor Jesucristo.
O sea, Él ya vino a salvarnos de la paga del pecado, pero nos deja una visión marcada, y esa es la visión a la que en este ministerio siempre vamos a estar enfocados. La visión es: sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si el Señor Jesucristo dice que seamos perfectos, quiere decir que sí se puede, mis hermanos. Sí se puede. Ahora, le tengo una noticia: solos no podemos. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: he aquí yo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros. Vimos cómo en la mañana vimos ahí un pasaje, cómo es que Él va a ser el que cuando ya seamos perfectos, Él nos va a presentar perfectos delante de nuestro Padre. No nos vamos a presentar nosotros mismos. Él va a decir: aquí está este hijo tuyo, Padre, adoptado, pero hijo, y te lo presento, y ya está perfeccionado. Es santo, sin mancha e irreprensible. Lo vimos ahí, la cita se la dejo nada más para que lo tenga. Es Colosenses 1:21 al 23. Así nos va a presentar el Señor Jesucristo. Ahora, no solamente Él va a estar con nosotros, sino que Él dejó algunos recursos para que nosotros podamos ser perfeccionados. Y yo sé que usted conoce que hay 3 recursos que son los más importantes, ¿verdad? Que usted conoce, ya es la sangre de Cristo. Ese es el primer recurso que nos dejó. Porque si estamos clamando constantemente esa sangre viene y nos limpia. Esa sangre viene y opera en nosotros limpieza, sanidad, liberación. También tenemos el poder santificador de su Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben? El Espíritu Santo no nos fue dado solamente para hacer milagros. De hecho, ustedes se recuerdan que hemos estudiado que los discípulos de Jesús hacían milagros, sanidades, echaban fuera demonios antes de haber sido bautizados en el Espíritu Santo y fuego. O sea que el bautismo en Espíritu Santo y fuego no es para eso. El bautismo en Espíritu Santo y fuego es para ayudarnos a nosotros a ser perfeccionados también, para que podamos hacer morir en nosotros todo lo terrenal, animal y diabólico que hay en nosotros, aunque se oiga feo, pero eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Y también sabemos el otro recurso es la palabra, son las aguas de su palabra, que de ese sí vamos a leer un poquito hoy. Pero hay otros recursos, mis hermanos, que Dios dejó para que nosotros podamos ser perfeccionados, o para que podamos en este caminar de nuestra jornada espiritual alcanzar esa perfección. Y por lo menos hoy vamos a hablar de unos 3 o 4 recursos que Dios nos ha dejado en su palabra. Están claramente en su palabra, está claramente establecido que es para que nosotros podamos alcanzar esa perfección y ese llamado que Jesús nos hizo. Y vamos a ir a ver el primero, está en Efesios capítulo 4, por favor, allá adelantito de donde estábamos. Y hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, dice: y Él mismo constituyó, o sea, Él estableció por su propia voluntad, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién constituyó a los ministros? El Señor Jesucristo. Él mismo los constituyó. ¿Se recuerdan cuando Él hizo la selección? Ahí habían muchos que le seguían a sus discípulos. Él llegó a un momento en que dice que pasó toda la noche orando, porque Él tenía muchos discípulos. No crea que solo eran los 12. Él pasó toda una noche orando, clamando al Señor. Y dice que a la mañana Él vino, y de los muchos que le seguían, Él escogió y constituyó a 12 que iban a ser sus apóstoles. A partir de ahí a sus discípulos se les empezó a llamar apóstoles. Se convirtieron en ministros, ya no solo discípulos, sino ministros. Entonces Él es el que constituye a los ministros. Quiere decir que a nuestro pastor no lo constituyó otro pastor, aunque definitivamente pues siempre hay una unción
ministerial de otro ministro que unge, pero quien constituye a los ministros es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso es que son tan importantes los ministros, y que tengamos la convicción, los que somos ministros, que haya sido el Señor Jesucristo el que nos constituyó, y que no fue una elección nuestra, no fue algo que se nos ocurrió a nosotros, o emprender un ministerio sin tener es el ser llamado y ser escogido o constituido por Jesucristo. Pero ¿qué más dice ahí Efesios? Nos dice cuál es el propósito de esos ministros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos son santos aquí? Amén, todos somos santos, por don, ¿verdad? No somos llamados santos, pero todavía nos falta llegar a esa estatura de santos. Por eso es que dice que Él nos predestinó para ser hijos suyos y para que también seamos santos y sin mancha. Eso todavía estamos en proceso. Estamos ahí sí que, como cuando dicen en construcción, ¿verdad? En construcción todavía. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. En un sentido se refiere al ministerio terrenal, pero en otro sentido también se refiere al ministerio más importante que vamos a tener nosotros. ¿Cuál es? Ser la esposa del Cordero. O sea, perfeccionarnos nosotros para un día estar siendo la ayuda idónea de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero aquí también nos da un gran secreto, y hasta dónde dice que debemos llegar a nuestra perfección. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esa palabra unidad me gusta mucho, porque cuando habla de unidad, habla de conocer. Hace un momento estábamos cantando, quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Pero esa palabra conocer significa hacerse uno. Ser uno con Cristo Jesús. Y por eso me gusta esta palabra que dice hasta la unidad de la fe. Hasta que nuestra fe sea una con la fe de Jesús. No tenemos todavía la fe de Jesús, pero esa debe ser nuestra meta. Dice, ¿y qué más? Y del conocimiento, mire, sí, seguimos, unidad y conocimiento, hasta que lleguemos a ser uno con el Hijo de Dios, y lleguemos a ser varones y mujeres perfectas, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mis hermanos, uno de los grandes recursos que Dios nos ha dado para ser perfeccionados son los ministros. Y por eso es que a los ministros debemos tenerlos en una gran estima. Nosotros a nuestro pastor debemos estimarlo, debemos amarlo, debemos servirlo, debemos estar atentos a servirle, mis hermanos, porque a él lo escogió el Señor. Y gracias a Dios que Dios nos escogió a los que somos ministros, porque bien nos han enseñado que nos escogieron porque éramos los más necesitados. Porque si no estuviéramos con este compromiso de estar enseñando, de estar predicando, saber en dónde estaríamos. Entonces Dios tiene misericordia de nosotros. No crea que nos escogieron porque somos muy buenos. ¿Qué dice la palabra? Que a lo vil y lo menospreciado escoge el Señor, gracias a Dios, que Él miró hacia donde estábamos nosotros para escogernos. Y nos dio un gran trabajo, mis hermanos, que es ayudarles a ustedes, a los santos, a ser perfeccionados. Ese es nuestro trabajo, pero al mismo tiempo perfeccionándonos nosotros también, ¿verdad? Yo no puedo trabajar y ayudarles a ustedes a perfeccionarse si yo no estoy trabajando también, ¿verdad? Y por eso también yo tengo a mi pastor, que él está ahí también trabajando en perfeccionarme a mí, ¿verdad? Y así estamos, ¿verdad? Entonces, ese es el primer recurso para que seamos perfectos. La palabra perfecto significa ser completo, maduro, hijos maduros, ¿verdad? ¿Qué otro recurso nos ha dado el Señor? Mire, yo quiero que usted hoy se vaya pensando en todo lo que Dios nos ha dado y que vea que no está solo. Que si usted hace uso de todos estos recursos, usted va a alcanzar la perfección.
porque ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Número 2, vamos a 2 de Timoteo, esa ya la sabe usted de memoria, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, ¿cuánta? Toda la escritura, mire, toda la palabra es inspirada por Dios y es en tiempo presente. ¿Se recuerda qué quiere decir que es inspirada por Dios en tiempo presente? Quiere decir que cuando usted está meditando en la palabra, ahí hay una inspiración divina, ¿verdad? Por eso es que tenemos que estar pidiendo el espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Dios, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y entonces esa palabra sea inspirada en ese momento. Fue inspirada por los hombres que la escribieron, hacia ellos fue inspirada por el Espíritu Santo, pero es inspirada cuando nosotros tomamos esa palabra y entonces viene a hacer una obra en nosotros. Dice, es inspirada por Dios y es útil, dice, para 4 cosas, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuando habla de enseñar, habla de darnos una instrucción para guiarnos hacia dónde tenemos que caminar. Ese es el primer paso de la palabra. En la palabra está claramente qué es lo que debemos hacer para ser perfectos, por ejemplo. Después dice para redarguir. Y esa palabra redarguir quiere decir que la palabra sirve para probarnos, para pesarnos. Cuando usted lee la palabra, y si la está meditando de día y de noche, como le dijo Dios a Josué, está teniendo ese tiempo de meditación en la palabra y está pidiéndole esa sabiduría a Dios, pidiéndole ese conocimiento, ese entendimiento de la palabra, definitivamente la palabra lo va a probar a usted. Nos va a probar, porque la palabra nos va a decir, no, aquí te falta un poquito. Esto que estás leyendo no se ha formado en ti. Entonces la palabra se vuelve como una pesa, se vuelve como una prueba y se vuelve también como un espejo para que uno se vea. Si la imagen, ese que está ahí en ese espejo, no se parece a Cristo. No se parece a Cristo. Se parece más al otro, hasta le está saliendo un... Sí, para eso sirve la palabra. A eso se refiere cuando dice redarguir, porque cuando te das cuenta que la palabra no está haciendo su obra de transformación en tu corazón o en mi corazón, en nuestro corazón, entonces ahí Dios nos empieza a hablar, nos empieza a decir, no, aquí hay algo que hay que cambiar. Y entonces viene la tercera parte que dice que es para corregir. Como ya cuando vino a redarguir nos mostró algo que está torcido en nuestra vida, algo que se salió, y ahorita que estamos estudiando los 12 pasos para ser sacerdote, ¿se recuerdan? Cuando la cojera se sale, dice que se sale del camino, en lugar de ir tus pies rectos de la parte coja, se sale del camino, entonces la palabra viene, te redarguye y te corrige. No, aquí tienes que enderezar esto. Entonces viene a enderezar lo torcido, viene a rectificar, y también esa palabra significa a levantar lo que está caído. Aleluya. Y por último dice que la palabra viene para instruir. Y esa palabra instruir es para entrenarnos, para disciplinarnos, para que seamos como ejércitos. ¿Se recuerdan? Ejércitos en orden, para ponernos un orden, para ponernos una cerca también por la cual debemos caminar. Y todo eso dice la palabra que lo hace ¿para qué? Porque en el versículo 17, en el siguiente versículo dice, a fin de que el hombre de Dios, y aquí cuando habla de hombre de Dios está hablando de hombre y mujer, ¿verdad? Del hombre de Dios, sea, ¿qué dice? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra vez para el ministerio, para la obra del ministerio, que es ser la esposa del Cordero. Entonces ven, los ministros y la palabra fueron puestos para ayudarnos en este camino hacia la perfección. Pero no se queda ahí.
hay otra cosa ahí que Dios dejó, que esta no sé si les va a gustar mucho. Ya conocen ustedes el pasaje, pero vamos a verlo. Santiago. Solo cuando dice no Santiago, ya sabe de qué se trata, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, ¿a quién le está hablando? A cristianos, ¿verdad? Le está hablando a cristianos. Dice, hermanos míos, dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen ¿en qué? En diversas pruebas. O sea, no hacer una prueba, mis hermanos. Y fíjense que aquí no dice, por si acaso les llegan a tener alguna prueba. No, él ya está dando por sentado que va a haber pruebas. Dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen. Ya da por sentado. Y es más, el Señor Jesucristo lo reforzó allá cuando dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿Cuántos saben que así dijo Jesús? En el mundo van a tener aflicción, van a tener prueba, van a tener adversidad. No nos dijo Jesús, miren, yo como ya son cristianos, ya son hijos de Dios, todo les va a salir bien, como muchas veces leemos ahí, a veces en las redes sociales, ¿verdad? Como ya tengo a Cristo, entonces aquí todo tiene que ir. No, Señor Jesús dijo claramente. Es más, dijo que por causa de Él íbamos a ser perseguidos, afligidos y que incluso nos iban a acusar falsamente, pero que nos sintiéramos gozosos de ser tenidos por dignos, de que hablen mal de nosotros por causa de Él. Y entonces dice Santiago, bueno, cuando se hallen en diversas pruebas, estén gozosos. O sea, que su gozo no dependa de si están bien o están mal. O sea, estoy contento, en abundancia, en salud, estoy alabando al Señor. Pero si estoy en aflicción, en escasez, en enfermedad, si yo no sigo alabando al Señor, quiere decir que no tengo el gozo del Espíritu Santo. Que la dimensión de gozo del reino de Dios, que es gozo, justicia, paz y gozo que da el Espíritu Santo, no es una realidad todavía en mí. Porque aquí dice él que nos sintamos con sumo gozo. ¿Y por qué? Porque ya sabemos, somos sabios, tenemos el espíritu de sabiduría. Dice, sabiendo, siendo entendidos, siendo conocedores. ¿Verdad? ¿De qué? De que la prueba, de que la adversidad, de que la escasez, de que la enfermedad o todo lo que nos pueda venir del lado contrario a lo que nosotros quisiéramos, dice, produce ¿qué? Paciencia. Porque paciencia es esa capacidad que Dios nos ha dado de soportar, de aguantar. Vaya a verlo a la concordancia de Strong cuando lea esa palabra paciencia. Es esa capacidad de resistencia, de constancia, de perseverancia. Y las pruebas, eso es lo que van a producir en nosotros. Pero si nosotros a la primera nos vamos huyendo, entonces no estamos preparados para ser la esposa del Cordero. Los que quieren llegar a ser la esposa del Cordero son aquellos que soportaron y aprendieron a seguir al Señor Jesucristo a donde quiera que Él va, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14. Dice, le siguen a donde Él va. Si Él va a un valle de aflicción, ahí ellos van gozosos alabando a Dios. Si va a un monte de exaltación, ahí van ellos atrás del Cordero también y van contentos, adorando, alabando al Señor. Esa es la paciencia. Y dice que la paciencia va a tener su obra completa. O sea, ¿cómo es que la paciencia va a operar en nosotros? Va a terminar esa obra, dice, hasta que seamos ¿qué? Perfectos. Y no se queda a nivel de perfectos, dice, y cabales. Fíjese que esa palabra perfecto, ya les dije, es la palabra que significa completo y maduro. Pero la palabra cabales tiene otra connotación más adicionalmente. Dice completo en todas sus partes y perfectamente sano. Miren que es todavía un nivel más alto de perfección. Y se recuerdan el versículo que les dije, el que leímos en el primer servicio, dice que tenemos que presentarnos, además de perfectos,
cabales, irreprensibles, sin mancha, sin arruga, sin tacha. Eso es lo que Dios espera de nosotros, ser íntegros, Cristo formado en nosotros. Mire qué tremendo, ¿verdad? Porque a cualquiera le parece locura, porque dice que el evangelio es locura, le parece locura. ¿Yo por qué voy a estar contento si me está yendo mal? No, pero ahí nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque esa paciencia nos va a ayudar a perfeccionarnos. Entonces las pruebas, usted ya sabe que cuando Dios manda una prueba, no nos gusta y ahí estamos, ¿verdad? Luchando contra esa prueba. Pero si somos entendidos, vamos a saber que esa prueba nos fue enviada para perfeccionarnos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Esta, usted ya la sabe también. Acompáñeme ahí a Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo a Jesús, ¿verdad? Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mire, él ya estaba queriéndose enfocar en la vida eterna, lo que hemos estado hablando que Jesús nos ha llamado. Y entonces él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dice. Y entonces él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. Y todo, aquí le estaba hablando de las maldades que hay en nuestro corazón. Que recuérdense que las maldades son las que provocan que nosotros pequemos y cometamos estos pecados, pero también el hurto, el adulterio y el engaño es parte de la iniquidad que está en nosotros, que provoca que nosotros cometamos esos pecados, ¿verdad? Versículo 19 le dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, todavía estoy incompleto. ¿Se recuerdan qué es ser perfecto? Ser completo, ¿verdad? Ser maduro. Y entonces Jesús aquí hace una declaración, y esto que nos quede a nosotros, porque hay poder en lo que Jesús le dijo aquí. Le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Eso quiere decir, mis hermanos, que otro recurso que Dios nos ha dejado es dar limosnas. ¿Por qué? Y se pregunta uno, ¿y por qué ese es recurso para perfeccionarme? Porque cuando yo doy limosnas, mis hermanos, estoy siendo librado de la avaricia y de la codicia. Y la verdad es que lo que más nos afecta en esta tierra es ese amor a las riquezas. Porque este joven, miren, cuando Jesús le dijo, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, y ahí podemos meter los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20. No codiciarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Todos esos mandamientos para él eran fáciles. Él dijo, los he cumplido, y Jesús no lo desmintió. Jesús reconoció que él sí cumplía los mandamientos. Pero Jesús pudo ver que había algo en el corazón de él que no le permitía ser perfecto. Y por eso es que él puso el dedo en la llaga, y así nos hace a nosotros cada vez. Dígame si cuando usted va a preparar su limosna no hay una vocecita ahí que le está diciendo, tanto vas a dar. No, hombre, si es limosna, limosna quiere decir poquito. No. Y miren lo que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes. A nosotros no nos ha pedido así el Señor. Y espero que si algún día alguno de nosotros nos lo pide, lo hagamos. Porque nos corremos el riesgo de no ser perfectos. Entonces, mis hermanos, este es otro recurso poderoso, el dar limosnas. Las limosnas es lo que damos para ayudar al pobre, al necesitado. Ni siquiera la tiene uno que dar acá. Usted busque, necesitados hay siempre cerca de uno. Y eso nos va a sanar espiritualmente, y nos va a acelerar nuestro camino a la perfección, mis hermanos. Y hay un quinto más que les quiero compartir. Por supuesto, hay muchos recursos, ¿verdad?
Y el pastor nos lo habló la semana pasada. Y vamos a Hebreos capítulo 11. Un concepto o una definición de lo que es la fe. Dice Hebreos 11:1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Se recuerda? La semana pasada aprendimos cuál es la esperanza. Y si no, hoy lo vamos a recordar, cuál es esa esperanza a la que Dios nos ha llamado. Porque para eso es que tenemos que pedir el espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios, para que comprendamos, entendamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, aún no lo vemos. Yo todavía no veo que sea perfecto. En una ocasión el apóstol Pablo así lo dijo. Dijo, no que yo ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Siendo ministro, como lo hemos dicho, no quiere decir que los ministros son perfectos. Siendo ministro, él dijo, yo no lo he alcanzado, no soy perfecto, pero sigo trabajando, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Y en ese contexto, aquí Hebreos capítulo 11:1 nos habla de una cantidad de personas del Antiguo Testamento que hicieron su parte para ser perfeccionados. ¿Por qué lo digo? Porque al final, si nos vamos al versículo 36, nos habla de que ellos alcanzaron. Y hablando de todos estos, habla de Moisés, de Noé, de Abraham, de todos los héroes del Antiguo Testamento. Y hablando de ellos en el 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Mire, fueron apedreados, dice en el Antiguo Testamento, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y mire qué confesión tan tremenda lo que dice el versículo 38. Dice el Señor, de los cuales el mundo no era digno por esa entrega, por esa fe que tenían en el Señor. Errando por los desiertos, dice, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, mire lo que dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Ven qué poderosa es la fe? Mediante la fe alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Dice, no recibieron lo prometido porque murieron y no vieron la promesa cumplida en Cristo Jesús. Pero a nosotros sí nos fue permitido ver esa promesa ya cumplida. Por eso es que dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que la fe nos ha sido dada para que así como ellos fueron perfeccionados, nosotros también. Y en ese contexto, en el siguiente 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos ya de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y mire, ojo con esto, puestos los ojos en Jesús. ¿Se recuerda qué es la fe? La fe es el sentido de la vista de nuestro espíritu. Recuérdense que nosotros tenemos sentidos naturales, ¿verdad? El ojo es el sentido natural, de nuestro cuerpo es el sentido de la vista. La imaginación es el sentido de la vista de nuestra alma. Pero el sentido de la vista de nuestro espíritu es la fe. Por eso es que es la certeza de lo que no se ve con nuestros ojos naturales, pero sí lo podemos ver con nuestros ojos espirituales. Y entonces con esos ojos espirituales nos está diciendo que estén puestos en Jesús, porque Él es el que inició, Él es el autor de la fe en nosotros, pero también es el consumador de la fe. Quiere decir que Él se va a encargar de que esa fe se perfeccione en nosotros, ¿sí? La cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó
a la diestra del trono de Dios. Él es el que va perfeccionando nuestra fe para que nosotros también seamos perfectos. Es decir, que la fe nos fue dada para que nosotros seamos perfectos. Y eso lo vimos, y solo terminamos con esto, lo vimos la semana pasada, está en Primera de Pedro 1:9. Y aquí nos dice el apóstol Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe. O sea, ¿cuál es el objetivo de la fe? Que es la salvación de vuestras almas. Pero si yo ya soy salvo de la paga del pecado. No, pero dice que la fe nos fue dada para que se dé una salvación completa, una salvación íntegra, una salvación perfecta. O sea, que seamos perfeccionados. Cuando nuestra alma sea salvada completamente, ahí hemos alcanzado la estatura de perfectos. Entonces, ¿se le quedaron cuáles son esos 5 recursos que Dios nos dio? Número 1, los ministros. Número 2, la palabra. Número 3, las pruebas. Número 4, las limosnas. Y número 5, la fe. Y por supuesto hay otros recursos más. Por eso es que Él dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, ya estamos capacitados, mis hermanos. Si Jesús dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es porque Él ya nos dio la capacidad, ya nos capacitó para hacerlo. No dudemos más y entreguémosle al Señor de verdad nuestras vidas. Pongámonos en pie y vamos a darle gracias al Señor por esos recursos maravillosos que Él nos ha dado. Gracias, Padre, gracias, Cristo. Y vamos a cantar ese canto. Quiero conocerte, Jesús. Aleluya, gracias, Padre. Gracias te damos, Señor nuestro y Padre nuestro. Levante sus manos un momento, dele gracias. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú no nos has dejado, Señor, sin equipamiento para ser perfectos. Porque tú al mismo tiempo, Señor Jesucristo, que nos impartiste esa visión de ser perfectos, de ser santos, de ser misericordiosos como nuestro Padre, asimismo nos has dotado, Señor, de todas esas bendiciones espirituales que has dejado en tu palabra. Y Padre, sabemos que si tú nos has dado todos esos medios, todos esos recursos que se vienen a aunar también con la sangre de Cristo, con el poder santificador del Espíritu Santo y con las aguas de tu nombre, Señor. Si nos has dado todo eso, Señor Jesús, porque tú eres el más interesado en presentarnos un día delante de nuestro Padre Celestial, habiendo completado la obra en nosotros. Habiendo concluido el trabajo de perfección, Señor, presentándonos perfectos, cabales, íntegros, sin mancha e irreprensibles delante de nuestro Padre, Señor. Señor Jesucristo, guárdanos en tu nombre. Padre, guárdanos en tu nombre para que no nos desviemos, Señor, y que sigamos caminando hasta alcanzar esa perfección, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el más interesado en que seamos prosperados, en que nuestro camino, nuestra jornada sea completada, Padre Santo. Así que como prospera nuestra alma, Padre. Gracias te damos, Señor. Levantemos nuestras manos un momento y cantamos ese canto.